Esta semana un tema fundamental de la agenda del presidente está relacionado con Hábitat, con el programa Hábitat que maneja la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol, y hemos invitado al subsecretario Rodolfo Turán para que nos platique de este programa y la importancia que el mismo tiene. Rodolfo. Muy buenos días. Ayuda. Caray. Alcanza el micrófono. Sí, estaba muy alto. Muy buenos días. El día de hoy se celebra el Día Mundial del Hábitat, que es convocado por las Naciones Unidas el primer lunes de octubre de cada año. Este día se instituyó desde 1985 y nos permite hacer una reflexión sobre diversos aspectos vinculados con este tema fundamental que es el hábitat. Como ustedes saben, el hábitat pues es todo lo que nos rodea, es nuestra casa, es nuestro barrio, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país y los diferentes aspectos que le dan soporte a nuestra vida, a nuestras actividades. Hay 3 o 4 tendencias que me gustaría remarcar antes de entrar rápidamente a abordar el programa Hábitat y algunos de sus características y logros. Primero, señalar que México es un país cada vez más urbano. Hoy en el país existen 369 ciudades donde viven 7 de cada 10 mexicanos. Y esta tendencia, la urbanización, ha sido una tendencia predominante en los últimos decenios. A principios del siglo XX, en el país apenas existían 33 ciudades donde vivían 1 de cada 10 mexicanos. En 1970 esto se extiende a 178 ciudades donde vivían 5 de cada 10 mexicanos. Hoy, como ya dije, son 369 ciudades donde viven 7 de cada 10 mexicanos. Pero debería de ser más preciso y decir que México no es solo cada vez más urbano, sino también cada vez más metropolitano. En el país existen 55 zonas metropolitanas integradas por alrededor de 309 municipios urbanos, donde vive 53% de la población nacional. Es decir, no solo somos urbanos, sino fundamentalmente metropolitanos, y eso introduce algunas especificidades y singularidades que vale la pena comentar. Por ejemplo, el hecho de que en estos ámbitos metropolitanos siempre corremos el riesgo que dado que estos ámbitos son gobernados en cada uno de los municipios por muy diferentes personas sin tener una visión metropolitana sino urbana, corremos el riesgo de no atender adecuadamente nuestros problemas metropolitanos. En ese marco, en el marco de un creciente mundo urbanizado y metropolizado, como es el caso de nuestro país, también hay una tendencia adicional que es compleja, que se le ha dado en llamar la urbanización de la pobreza. Cada día más los pobres no se concentran como en el pasado en los ámbitos rurales, sino cada vez más en las ciudades. Hoy en México alrededor del 47% de nuestra población está en situación de pobreza y poco más de la mitad ya vive en nuestras ciudades. Alrededor de 26,5 millones de mexicanos viven en estas 369 ciudades que tiene nuestro país. Y este fenómeno de urbanización de la pobreza además está acompañado por una tendencia adicional, que es que mucho de esta población pobre se concentra en ámbitos precarios, en asentamientos precarios. Y esa es la reflexión que convoca el día de hoy Naciones Unidas, que es las metas del milenio y la ciudad. Y en ese contexto de las metas del milenio y la ciudad hay una meta en particular que vale la pena señalar, que es la que propone Naciones Unidas, que es mejorar significativamente la condición de 100 millones de personas en el mundo que están asentados en estos ámbitos o en estas ciudades perdidas, en estos asentamientos precarios.
En México tenemos aproximadamente 13 millones de personas localizadas en asentamientos precarios. En el país existen alrededor de 2.420 asentamientos precarios. En el mundo poco más de 250,000. Es decir, en México la proporción es muy significativa para un país como el nuestro, pero una proporción reducida respecto al mundo. En el mundo, en estos 250,000 de asentamientos viven 924 millones de personas. En México, insisto, 13 millones de personas en 2.420 asentamientos precarios. Este es el ámbito de trabajo del programa Hábitat. Estamos trabajando actualmente en 900 asentamientos de esos 2.400 asentamientos precarios, buscando beneficiar a cerca de 710,000 hogares pobres, aunque de alguna manera el programa toca a casi todos los residentes en estos asentamientos precarios. No todos los que viven en los asentamientos precarios son pobres, pero en este caso en particular, Hábitat beneficia a estos 710,000 hogares y lo hace básicamente con 3 o 4 intervenciones fundamentales, que son el mejoramiento de barrios, en donde en este año vamos a lograr alcanzar, después de las intervenciones de los años previos, alrededor de 1.465 kilómetros de redes de agua potable, de drenaje, alcantarillado y de electricidad. Vamos a alcanzar a cerca de 500 centros, vamos a desarrollar cerca de 500 centros comunitarios, alrededor de 450 casas de oficio o escuelas taller. Estamos tratando de fortalecer la seguridad de las mujeres y sus comunidades a través de centros especializados de atención a las víctimas de violencia. En fin, estamos llevando a cabo un sinnúmero de actividades, básicamente que se despliegan en 8 grandes modalidades, 51 diferentes tipos de intervenciones, en 6 vertientes diferentes del programa, de acuerdo a la especialización o de acuerdo al ámbito de actuación territorial, como son Hábitat fronterizo, Hábitat ciudades petroleras, Hábitat ciudades turísticas, Hábitat zonas metropolitanas, Hábitat ciudades patrimonio mundial, los centros históricos, y Hábitat general. Estamos llegando a 200 ciudades, cuando en 2003, que fue la fecha en que inició el programa, avanzamos o trabajamos solo en 60 ciudades. Estamos trabajando, insisto, ya en 200 de 369 ciudades y en 900 polígonos de concentración de pobreza, de un total de 2.400. Es a grandes rasgos la información que les quería proporcionar y estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta sobre Rodolfo? Jorge Armando. Buenos días. Yo le pregunto, ¿qué tan rápido o lento vamos en el combate a la pobreza urbana en nuestro país? Bueno, el problema de la pobreza urbana, en el país hemos avanzado de 53% de personas en situación de pobreza en el 2000, hoy aproximadamente hay 47%, es decir, que a nivel nacional hay una disminución en un mar de tanto rezago. Es evidente que esta disminución es importante, pero no en el margen que desearíamos. Sin embargo, en el ámbito rural esta disminución es mucho más rápida, es mucho más significativa, en contraste con el ámbito urbano, en donde la disminución ha sido relativamente menor, ha pasado de cerca de 37% de hogares pobres en el 2000 a 34% en el 2004. Y lo ha hecho así porque, como ustedes saben, en México ocurre un fenómeno que es el de la migración rural-urbana, y cerca del 85% del crecimiento de la población de nuestro país anualmente es albergado en nuestras ciudades. Entonces, en el caso urbano, además, digamos, del crecimiento propio, del crecimiento natural de las ciudades, se adiciona un crecimiento muy intenso de un ritmo equivalente a cerca de 600 personas por día.
que es un ritmo muy intenso, que termina incidiendo evidentemente en un aumento significativo de las áreas urbanas y en la dificultad cada vez mayor de enfrentar un problema como es el de la pobreza. Patricia. En México, más allá de lo que se haya hecho para vencer la pobreza, en las Naciones Unidas, el PNUD ha señalado que somos un México de contrastes. Mientras tenemos el municipio más pobre, Metlatónoc, o municipios así de Guerrero que se equiparan a los países de África, tenemos la delegación Benito Juárez que tiene niveles de vida, según la ONU, como los que se viven en Italia. ¿Tendrá tiempo el gobierno federal en estos meses que restan del sexenio de abatir ese contraste o nos vamos a quedar igual con esos contrastes que tenemos, dos Méxicos en un mismo país? Bueno, como ustedes saben, esos contrastes tienen raíces estructurales profundas y no es posible modificar drásticamente estos patrones. Así como tenemos el caso de Metlatónoc o Coicoyán de las Flores, que tienen niveles equivalentes de vida a Zimbabue, mientras que tenemos la delegación Miguel Hidalgo, Benito Juárez, con niveles de vida semejantes a los de países desarrollados que se encuentran en posiciones entre la 20 y la 25 o la 28 en el mundo. Estos contrastes también los observamos en el ámbito citadino, en el ámbito de las ciudades, pero aquí hay un aspecto que me parece que es crucial entender. Si uno examina la desigualdad en el ingreso de los hogares y uno trata de explicarla, por ejemplo, las diferencias en el ámbito, las desigualdades en el ámbito urbano, uno puede encontrar que 30% de esa desigualdad básicamente se explica por las diferencias o desigualdades entre ciudades. Y el 70% de las desigualdades básicamente se explican por diferencias al interior de las ciudades. ¿Por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados a ver el problema desde una perspectiva macroeconómica y de grandes políticas, y este resultado lo que nos señala es que buena parte de la desigualdad la tenemos y la debemos de combatir en el ámbito local. Este dato es significativo y fundamental porque tiene implicaciones profundas de política y uno de los aspectos que indica es la necesidad de llevar a cabo acciones que al mismo tiempo que contrarresten la desigualdad, al mismo tiempo creen espacios de oportunidad. Y uno de estos aspectos significativos justamente tiene que ver con intervenciones como Hábitat, que incide sobre los ámbitos precarios y reduce los contrastes entre la ciudad, en una ciudad dividida, entre el ámbito en donde todos tienen acceso a derechos plenos versus el ámbito en donde ese acceso es terriblemente limitado. Compañero. Incluyen las remesas para combatir esta pobreza en el medio rural y en el medio urbano. Bueno, esta es una discusión, este es un tema muy importante. Como ustedes saben, el Banco de México indica que anualmente, por lo menos en el 2004, ingresaron al país alrededor de 16.613 millones de dólares y se prevé que en el año 2005, en este año, la cifra puede elevarse a 20.000 millones de dólares. Pero hay un aspecto que me parece que es muy importante y que nos permite entender mejor el papel de las remesas. Normalmente creemos que las remesas sobre todo van a hogares en situación de pobreza. Son muy significativas, son muy importantes, pero la gran mayoría no va a hogares en situación de pobreza. La encuesta nacional de ingreso y gasto establece que de cada $100 que ingresan al país, 76 van a hogares que no se encuentran en situación de pobreza. Es obvio también que estas remesas pueden jugar un papel muy significativo para mejorar el bienestar tanto de los que están en situación de pobreza como los que no están, pero también pueden tener un papel muy destacado en la creación de oportunidades y en la ampliación de oportunidades, sobre todo en los ámbitos de origen de la migración, como son los 8 o 9 estados de tradición migratoria, como es el caso de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Durango y otros más.
sin minusvalorar el papel de las remesas. Creo que el efecto directo no es tan significativo como se pensaba, dado que solo $24 de cada 100 van a hogares pobres, pero en el otro ámbito, creando oportunidades productivas, creo que tienen un papel preponderante y va a ser cada vez más significativo. Por favor, quisiera saber cómo se expresa desde su punto de vista la precariedad en las zonas petroleras. ¿Cómo se explica, siendo que son generadoras de riqueza estas zonas, y cómo se atiende, por favor? Bueno, todas las zonas, todos los asentamientos precarios básicamente se caracterizan por la existencia de viviendas frágiles, con materiales de desecho muchas de las veces, con escasa dotación de infraestructura básica y equipamiento, y a menudo estos asentamientos también tuvieron un origen de ocupación irregular del suelo. Entonces, estos asentamientos no son privativos solo de las ciudades petroleras, lo son también de las ciudades turísticas, lo son de las ciudades fronterizas y de casi todas las ciudades del país. De hecho, solo en 10 o 12 ciudades del país no estamos identificando asentamientos precarios. Y este es un aspecto singular. Muchas de las veces encontramos estos asentamientos en medio de ámbitos de enorme potencial y de gran prosperidad, como son actividades específicas, como es el caso del turismo o como es el caso del petróleo. Normalmente lo que ocurre es que estos asentamientos precarios se forman porque son atraídos por las oportunidades que ofrecen muchas de estas ciudades, y la ciudad no necesariamente es capaz de asimilar, especialmente estas actividades productivas más dinámicas, no es capaz de asimilar a esta población que tienen normalmente perfiles no calificados. Entonces, estos dos aspectos son relevantes para entender este fenómeno, pero insisto, no solo es privativo de estas ciudades, aunque es claro que estas ciudades normalmente tienen una característica adicional, que es el hecho de que en ellas prevalecen profundas desigualdades y contrastes. El caso quizá más característico es el de Acapulco, en donde si uno ve el mapa de Acapulco, en realidad los ámbitos de prosperidad son aledaños a la zona turística, mientras que en las zonas habitacionales son ámbitos fundamentalmente de concentración de pobres. Sí, buenas. Perdón, la tendencia es para que estos asentamientos irregulares desaparezcan, o van a ser un rasgo constante. Vemos el caso de Cancún, donde tenemos algunos asentamientos irregulares que tienen 30 años. ¿Se están incrementando? Bueno, tenemos el dato más contundente que tenemos es el del año 2000, y en el año 2005 vamos a poder identificar la dinámica de cambio de estos asentamientos. Creemos que un programa como Hábitat tiene el potencial para transformar rápidamente la situación de estos asentamientos. De hecho, el día de mañana se presenta la evaluación de los resultados de evaluación del programa Hábitat a cargo de 3 instituciones de investigación, y hay un dato en particular que me parece que da idea del impacto que pueden tener estos programas. En un índice que va de 0 a 5, básicamente atendiendo los rasgos de habitabilidad y de precariedad, en donde 0 es precariedad absoluta y 5 es una situación muy semejante a la de cualquier otro ámbito de la ciudad, un ámbito desarrollado de la ciudad. Los ámbitos donde trabajó Hábitat pasaron de 2.4 a 4.1, lo cual pasa de una situación baja a una situación alta o muy cercana a alta, en términos de cambios en habitabilidad. Entonces, creo que estos programas, con los recursos presupuestarios adecuados y tomando en cuenta la participación de los ámbitos locales, de los municipios, los estados, complementando la participación federal, pueden tener la capacidad para transformar estos asentamientos y no entender a estos asentamientos como destino, como inevitable, sino como una posibilidad de transformación mediante el esfuerzo, no solo de los 3 órdenes de gobierno, sino fundamentalmente con la participación de las personas que viven en estos asentamientos. ¿Alguna pregunta más?
Sí, perdón, compañero, primero. Sí. Bueno, si uno define estos programas, identifica estos programas, una de las características más sobresalientes de estos programas es que, a diferencia de otras épocas, estos en particular buscan introducir candados y buscan introducir singularidades que busquen evitar clientelismos y prácticas básicamente clientelares. El propio programa introduce 3 candados que me parece fundamental. Primero, Hábitat no puede ir a ámbitos que no sean urbanos, 1. 2, no puede ir a ámbitos que no tengan la característica siguiente: zonas en donde al menos la mitad de los hogares estén en situación de pobreza. Y al mismo tiempo introduce requisitos específicos para que las personas que solicitan apoyos puedan dárseles esos apoyos si cumplen la normatividad y los requisitos correspondientes. Y al mismo tiempo hay una supervisión permanente. Se están introduciendo prácticas de Contraloría Social justamente para evitar estas características. Entonces, entre otros aspectos, me parece que estos elementos deben ser suficientes para garantizar tomar distancia de prácticas específicas que se adoptaron en el pasado, sobre todo vinculadas con los programas sociales. Yo creo que estos aspectos son aspectos fundamentales para justamente evitar estas prácticas, insisto. Señor subsecretario, buenos días. ¿A qué se debe que la mayoría de los mexicanos, usted dijo el 85% es albergada en las grandes ciudades, cuando pues está comprobado que también en estas grandes ciudades, concretamente DF, Guadalajara, Monterrey, Puebla, existen cinturones de miseria? ¿A qué se debe esto, señor? Bueno, primero, el fenómeno de la urbanización es una característica sobresaliente de las naciones que van transitando hacia sociedades industriales o hacia sociedades especializadas en servicios o tecnología, cambios que se van produciendo gradualmente. En una perspectiva de largo plazo, lo que advertimos evidentemente es que esto se ha venido intensificando, sobre todo a partir de los años 50. El papel que ha jugado la economía agrícola, sobre todo en los años 50, 60, con el cambio de modelo de desarrollo, evidentemente implicó que se le asignara un rol específico y que a su vez este rol se tradujera, debido a las características propias del entorno agrario, de su estructura agraria, en bajas productividades. Esto sin duda provocó emigraciones graduales del campo a la ciudad que se fueron intensificando y que alcanzaron su máximo en los años 70. Hoy ya propiamente la reserva laboral en el ámbito agrícola ya no es tan significativa cuando uno lo ve de manera regional. De hecho, uno en los 1.800 municipios que son básicamente rurales ya encuentra algunos problemas de disponibilidad de fuerza de trabajo rural, en buena medida por el hecho de que esta emigración se intensificó en los últimos años, pero ya son en realidad pocos los estados que son básicamente rurales, y seguramente el movimiento rural-urbano ya dejó de ser el predominante para ahora transformarse en predominante el movimiento urbano-urbano o metropolitano-urbano. ¿Alguna pregunta más? Sí. Del diario Reforma, ¿cuántos funcionarios han sido sancionados por hacer mal uso de estos programas sociales? Y si en la contienda interna del Partido de Acción Nacional se han registrado denuncias de que se está haciendo uso de estos programas. No he identificado hasta ahora ninguna denuncia al respecto, y en relación al programa Hábitat, básicamente las denuncias que se han presentado, ha habido 2 o 3 denuncias básicamente de funcionarios locales, de gobiernos locales, pero hasta ahora han sido básicamente eso. Se han presentado las denuncias, están en proceso las investigaciones correspondientes, pero hasta ahora las instancias fiscalizadoras no han sancionado a ninguno de ellos en el ámbito local.
rurales? Bueno, todos y cada uno de los programas sociales están fortalecidos en ese sentido, se están introduciendo candados al respecto, pero es evidente que especialmente los programas que son operados y coordinados en los tres ámbitos, en los tres órdenes de gobierno, es evidente que no puede haber un control 100%, sobre todo en el ámbito local, en algunos ámbitos locales específicos. Y este es un aspecto importante. Los programas sociales, la operación de los programas sociales se tiñe en buena medida de las diferencias y los desarrollos institucionales diferenciados en el ámbito local. Pero lo importante es que en cada orden de gobierno se asuma la responsabilidad correspondiente. En el caso del programa Hábitat en particular, se han introducido los blindajes del caso. Estaban regalando despensas y era también por parte de una presidenta municipal que les decía que tenían que votar por Santiago Krill. ¿Tienen conocimiento de este hecho? No, en relación a los programas de la Sedesol, no. De hecho, hubo en estos días una atención marcada para garantizar que no ocurriera eso con los programas federales. Rodolfo, mil gracias. Gracias. Bueno, ya que te quiten esto. La agenda. A las 8:45 el presidente iniciará una gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí. A esa hora vuela hacia San Luis Potosí. A las 10 de la mañana inaugurará ahí los 19º Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores. El objetivo principal de este encuentro es fomentar la actividad física entre las personas adultas mayores y promover el intercambio de experiencias en estos encuentros deportivos y culturales. Al término de este evento, el presidente encabezará ahí mismo en San Luis la ceremonia de inauguración de una clínica hospital del ISSSTE en el marco de la celebración del Día del Trabajador del ISSSTE. Con una inversión 100% federal de más de 52 millones de pesos, esta nueva clínica dará respuesta a las necesidades de servicios de salud de 41,000 empleados del gobierno. Brindará más de 200 consultas diarias de urgencia, medicina general y atención a tratamientos especiales de traumatología, cardiología y ortopedia. En este evento, el presidente también dará el banderazo de salida a 13 ambulancias de un total de 147 que harán posible movilizar enfermos y equipo médico en las localidades aledañas a Ciudad Valles. Asimismo, el presidente hará entrega simbólica de 3,000 escrituras de casas para habitantes de la región. El presidente estará de regreso a la Ciudad de México a eso de las 5 de la tarde y sostendrá reuniones de trabajo con el Procurador General de la República y también reunión de trabajo con el equipo encargado del presupuesto. Tiene reunión de trabajo. Adelanto en esta semana, el martes, el presidente estará de gira en Aguascalientes. El miércoles, ya por la tarde, el presidente saldrá a Guanajuato para inaugurar el Festival Cervantino. El jueves estará en gira por el Estado de México y el viernes por la mañana estará en gira por el Estado de Hidalgo, en todos los casos con eventos que tienen que ver con el programa Hábitat, que ya se nos explicaba, y también con actividades relacionadas con la vivienda. Una segunda información que quisiera dar hoy: mañana dará inicio en todo el país el segundo conteo de población y vivienda 2005 organizado por el INEGI. Este conteo es muy importante para nuestro país. Se actualizarán las estadísticas demográficas que nos permitirán saber a los mexicanos cuántos somos, qué características tiene nuestra población y cómo son los hogares en todo el territorio nacional. El conteo
durará hasta el 29 de octubre y los entrevistadores del INEGI se identificarán plenamente al llegar a encuestar a los hogares. La Presidencia de la República invita a toda la sociedad mexicana a participar con entusiasmo en estas jornadas, aportando los datos necesarios para llevar un buen conteo cuya información beneficia a todos al conocernos mejor. Y una tercera nota antes de pasar a las preguntas y respuestas. A partir del día de hoy toma la coordinación de radio y televisión de la Coordinación General de Comunicación de la Presidencia de la República el licenciado Héctor Villarreal Ordóñez. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Iberoamericana, tiene experiencia en medios de comunicación, en particular en los medios electrónicos, ha trabajado en iniciativa privada y en el gobierno. En 1995 ingresó a hacerse cargo del área de comunicación internacional de la Procuraduría General de la República, después tuvo tareas de comunicación en el CEN del PAN y hacia el año estuvo en el equipo de transición del presidente electo Vicente Fox, y en el 2000 ocupó la Dirección de Comunicación Social de la CEGOV, y después en 2003 se hizo cargo de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC. En junio de este año dejó la Secretaría de Gobernación y se ha dedicado a actividades académicas y de consultoría. Él también, a lo largo de su vida profesional, ha escrito en diversos medios y también enseñado. Ahí está Héctor, que de ahora en adelante nos acompañará en esta tarea. Patricia. Buenos días. Me gustaría conocer la postura de la presidencia, señor, respecto al conflicto del IMSS. Por una parte se asegura que es inminente pues ya la renuncia de su director general, Santiago Levy, que se la presentaría el día de hoy al presidente Vicente Fox. Me gustaría saber si está contemplada esta posibilidad de parte de la presidencia, si recibiría la renuncia o recibiría al señor Santiago Levy. Y la otra cuestión sobre este mismo tema, se señala que el motivo principal de esta renuncia es la inconformidad que tiene el señor director ante la posibilidad de negociar la ley general del IMSS, y que es sugerencia del gobierno del presidente Vicente Fox no tomar muy en cuenta estas reformas que el propio presidente envió y se aprobaron sobre las pensiones y jubilaciones. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuál es el motivo, la razón de este conflicto, si es tan amable? Gracias. Seguramente más de alguno tiene esta pregunta. Responderé de una sola vez en esta ocasión. Y en relación a tu pregunta, quiero informar que hacia el final de esta mañana la Presidencia de la República dará a conocer al nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese momento ustedes conocerán el nombre del nuevo responsable del instituto. Por ahora no habrá más comentarios. Por ahora no habrá más comentarios. No se ha presentado la renuncia hasta este momento. No voy a hacer más comentarios. Ya dije la posición de la presidencia. Un tema que es tan importante para el país, se avisó un conflicto. ¿Por qué no explicarle a la opinión pública qué está pasando? Esa es la posición ahora, en su momento habrá mayor explicación. Esa es la posición hasta este momento. Mónica, por favor. Gracias. Sí, yo tengo dos cosas. Primero quería saber si la presidencia tiene alguna posición respecto de los comentarios que hizo el gobierno guatemalteco sobre las entradas del Chapo Guzmán. Y cuál sería la situación también sobre el huracán Otis, si hay más desalojados o qué se está haciendo. Gracias. Segunda de tus preguntas, la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia
para 8 municipios del estado de Guerrero afectados por las intensas lluvias. Asimismo, se declaró el estado de emergencia en 5 municipios de Baja California Sur afectados por la tormenta tropical Otis y se ha retirado a 1,000 familias de la zona de mayor riesgo. Con estas declaratorias se han activado los recursos del Fonden para atender las necesidades alimentarias y de salud de la población afectada en esas zonas. El gobierno federal ha tomado las medidas necesarias para proteger a las familias en riesgo e informará con toda oportunidad sobre el curso que tengan estos acontecimientos. Y sobre el primero de tus preguntas, no tenemos ningún comentario por el momento. Sara. Sí, Rubén. Quisiera saber si el presidente Fox habló ayer con Felipe Calderón o con Santiago Krill, con los precandidatos del PAN. Se habla de que el presidente de la República, se ha dicho en días pasados, está porque ya concluye este proceso interno para que se construya una candidatura fuerte. Quiero saber si habló con ellos y también, por otro lado, si los va a recibir nuevamente. Gracias. No he hablado con ninguno de los precandidatos que participaron en la elección del Partido Acción Nacional el día de ayer y en algún momento, si el presidente considera necesario, pues los habrá de recibir. Reinaldo. Sí, buenos días. La crisis institucional en el IFE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pone en riesgo la credibilidad, la transparencia y la buena marcha de los comicios presidenciales del próximo año. Y pues, ¿qué ocurriría en caso de que esta crisis no se resolviera a tiempo y provocara un conflicto mayor de proporciones incalculables? Gracias. Como lo ha señalado el señor presidente de la República, la presidencia tiene confianza en la solidez de las instituciones encargadas de garantizar el próximo proceso electoral federal. La actuación del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán determinantes para garantizar los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben regir el ejercicio del derecho al voto. La Presidencia reitera su disposición a colaborar de manera respetuosa y dentro del ámbito de sus facultades al buen desempeño de los procesos electorales, que es condición imprescindible para la consolidación de nuestra democracia. Buenos días. Dos inquietudes, señor. La primera, ¿qué expectativas tiene ahora su gobierno sobre la posibilidad de realizar negocios en el sector energético con Canadá tras la visita del señor presidente? Y número dos, retornando al tema de Guatemala, quisiera saber si ya México le renovó la estadía al expresidente Portillo, ¿por cuánto tiempo? Y si usted conoce si él ha estado o está protegido por militares caiviles, como sugiere hoy la prensa mexicana. Muchas gracias. Tendría que averiguar con la Secretaría de Gobernación si se ha renovado la estancia del expresidente Portillo. Comprometo esta información el mismo día de hoy. La prensa de hoy, prensa de Guatemala, sugiere que algunas de las personas que fueron detenidas del lado mexicano fueron guardias del expresidente Portillo. Eso es lo que dice la prensa de Guatemala. La PGR, en todo caso, está investigando sobre estos 7 aprehendidos exmilitares guatemaltecos y en su momento dará a conocer la información correspondiente. Y sobre el primero de los puntos, desde luego que hay un interés especial del gobierno de México de promover la colaboración entre Canadá y México en materia energética, por un lado a través de inversiones de las empresas canadienses y de otro lado también en el intercambio de tecnología y experiencias. Esto absolutamente en el ámbito de las leyes mexicanas. Hay ya inversión canadiense, como ustedes conocen, en generación de energía eléctrica en la zona de
Chihuahua, en la zona de Campeche. Hay un interés particular de los canadienses en invertir en México, en proveer de su propio desarrollo tecnológico y compartirlo con el país, pero siempre en el marco de nuestras leyes. Vivian. Rubén, buenos días. Bueno, me gustaría conocer una opinión. El Papa declaró que las instituciones en México no funcionan y que aún existe mucha discriminación a la mujer. Ya con esto son diversos comentarios que realiza el Papa a México. Yo quisiera saber un comentario sobre esto, o una opinión sobre esta declaración. Y bueno, otra cosa es que yo no recuerdo que el otro Papa se haya metido tanto con México, haya hecho tantos comentarios. Y bueno, otra pregunta es que la Cámara de Diputados dijo que ya cuenta con las pruebas de que el hijo de Marta Sagún y su esposo se beneficiaron con irregularidades por parte del Infonavit. También quisiera saber una opinión al respecto. La Presidencia de la República es respetuosa de las comisiones de investigación que pueda tener la Cámara de Diputados y seguramente ellos darán a conocer sus resultados y si son objetivos, serios, ciertos, pues podrán quedar en manos de las autoridades de la justicia y nosotros, si es el caso, sabremos respetar. Lo que no se vale es usar información de carácter estrictamente político o hacer afirmaciones sin fundamento. En razón a lo que declaraciones del Papa, la Secretaría de Gobernación en su momento fijó la posición y no tenemos más que añadir a ese respecto. Sí. Gracias, buenos días. Yo quisiera retomar un tema, el de la caída del helicóptero donde murió el ex secretario. La semana pasada tú dijiste que había habido amenazas de muerte al funcionario como a cualquier otro funcionario público. También nos comentaste que al día siguiente nos presentarías más o menos de qué tipo habían sido las amenazas o si de algún grupo en especial. Quisiera saber si ya ¿hay alguna información al respecto? Sí, el jueves pasado, en esta misma rueda de prensa en el hangar presidencial, afirmé que no haríamos ningún comentario más sobre ese punto. Esa sigue siendo nuestra posición. Jorge Armando. Buenos días. Más allá de renuncia o no renuncia, usted ha dicho que las instituciones prevalecen sobre los hombres. Yo quiero saber si el gobierno federal como institución tiene como una de sus prioridades desactivar la huelga en el IMSS, más allá del nombramiento de un nuevo director. La Presidencia de la República tiene como una de sus principios centrales el poder propiciar el diálogo entre los actores de la sociedad y propiciar también el diálogo como un mecanismo para llegar a acuerdos con los diversos actores sociales. Evidentemente, el Gobierno de la República considera que una huelga no beneficia a nadie y que está en obligación de trabajar para que esto no ocurra, pero nunca cediendo a los principios y nunca cediendo a los intereses de la República, sí encontrando caminos que favorezcan la posibilidad de que se resuelvan los problemas sin llegar a la huelga o a la violencia. Muy bien, muchas gracias, nos vemos mañana, muy amables, hasta luego.